Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal y la bendición del Padre Celestial. El generalísimo dominicano Máximo Gómez enseñó a los patriotas cubanos a combatir. Eso siempre se ha dicho, que ese dominicano fue el que enseñó a los combatientes cubanos a pelear contra el poderosísimo ejército español y los enseñó a vencerlos. Hoy le traemos las informaciones que ustedes necesitan para que se convenzan de que eso fue muy cierto. Ese dominicano, nacido en la ciudad de Baní, Máximo Gómez, más otro nutrido grupo de militares dominicanos de alto rango que accionaban en Cuba, fueron los que enseñaron a los patriotas cubanos a pelear. Porque resulta que durante 2 siglos y medio, el pueblo dominicano había estado combatiendo contra los poderosos ejércitos europeos y los había derrotado a todos. En el año 1621, los dominicanos, sin ayuda de España, derrotaron a una formidable invasión holandesa que tenía el propósito de desalojar a los españoles de la isla de Santo Domingo y adueñarse de ese territorio y convertirla en una colonia holandesa. En ese mismo año 1621 ya los holandeses se habían adueñado de las islas de Curazao, Bonaire y Aruba, como también habían establecido una colonia en América del Sur conocida como la Guyana holandesa, que hoy se llama Surinam. Pero en el año 1655, los ingleses enviaron la escuadra de barcos de guerra más grande que había surcado hasta ese entonces el Mar Caribe. Y lo hizo por orden del regente Oliverio Cromwell. Se decidieron a arrebatarle a España la colonia de Santo Domingo. Y los esclavos dominicanos, sabiendo el trato inhumano que los ingleses le daban a sus esclavos, se unieron a los pocos españoles que había en la colonia de Santo Domingo. Y también los criollos, que eran muy orgullosos por su origen español, se unieron y pelearon contra los ingleses en la famosa invasión del almirante William Penn y el general Robert Venables, la invasión de Penn y Venables del año 1655, y les propinaron a los ingleses la más humillante derrota militar que el Reino Unido ha recibido en toda su historia. En el terreno donde hoy está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Plaza de la Cultura, el Hospital Robert Rick Cabral y el Centro de los Héroes, en esa planicie se efectuó una majestuosa batalla en la que los dominicanos mataron a más de 10,000 soldados ingleses que tuvieron que abandonar al galope la isla, montarse en sus barcos y salir huyendo. Pero para no llegar con las manos vacías, pues los ingleses siguieron navegando en dirección oeste y aplicaron el plan B, que si no podían apoderarse de la isla de Santo Domingo, pues enrumbarían rumbo a Jamaica, y allí derrotaron a los españoles y se adueñaron de la isla de Jamaica, y por eso en Jamaica hoy se habla inglés. Pero en el año 1691, luego de varias agresiones, intentos de agresiones que los franceses, que ya se habían establecido en la parte oeste de la isla de Santo Domingo y habían establecido una colonia, ya pretendían adueñarse del lado español. Y en el año 1688 y 1689 invadieron el lado español, pero fueron repelidos por los dominicanos. Y cuando se estaban preparando
los franceses con una fuerza descomunal para desalojar a los españoles del lado dominicano, pues los dominicanos se le adelantaron, los interceptaron en una región que antes pertenecía a la República Dominicana, pero que hoy pertenece a Haití, que se llama el Valle de la Miel. Pues en ese territorio dominicano, entonces dominicano, interceptaron a las tropas francesas y le en un lugar llamado Sabana Real de la Limonada, el día 21 de enero del año 1891, derrotaron los dominicanos a los franceses. Y es por eso, porque antes de irse a la batalla, se ofició una misa en la que se encomendaron los dominicanos a la Virgen de la Altagracia. Y ahí, ese día 21 de enero del año 1891, se originó el culto altagraciano. Se eligió a la Virgen de la Altagracia como protectora del pueblo dominicano. Ya teníamos una virgen patrona, que es la Virgen de las Mercedes. Los dominicanos tenemos dos vírgenes que son patronas: la Virgen de las Mercedes y la Virgen de la Altagracia. Pero ¿qué pasa? Que después que España les regaló a Francia el lado español en el año 1795, mediante el Tratado de Basilea, y toda la isla pasó a ser francesa, los dominicanos no aceptaron eso y por motus propios, sin apoyo de España, combatieron a los franceses y los derrotaron en el año 1808, cerrando ya con broche de oro en la famosa batalla de Palo Hincado. Sacaron los dominicanos a los franceses de la isla y llamaron a España que regresara a hacerse cargo de la colonia. Se me olvidó decir que en el encontronazo anterior con los franceses, en el año 1691, los dominicanos mataron al gobernador de la colonia francesa de Saint-Domingue, Monsieur de Coucy-Tarrant, y mataron al vicegobernador también de esa colonia, a Monsieur de Franquesnay. Y un soldado higüeyano llamado Cleto de Villavicencio le cercenó la cabeza al cadáver del gobernador francés, la colocó en la punta de una pica, o sea, en una lanza, y llegó a la ciudad de Santo Domingo con la cabeza del gobernador francés en la punta de la lanza. Bueno, pues ese machete de Cleto Villavicencio fue colocado en la iglesia vieja de Higüey como ofrenda por esa victoria que, gracias, según los creyentes, a la ayuda de la Virgen de la Altagracia, ellos pudieron derrotar a los franceses. Ese machete desapareció en los tiempos en que los norteamericanos invadieron la República Dominicana en el año 1916. Ese machete se lo robaron y no apareció más. Después de esas derrotas contra los holandeses, ingleses, franceses en varias ocasiones, vienen los haitianos e invaden el territorio dominicano. Bueno, pues en el año 1822. Pero en el año 1844, el 27 de febrero, los dominicanos se insurreccionaron contra los haitianos, los derrotaron y fundaron la República Dominicana. Los haitianos no aceptaron la independencia dominicana e invadieron 14 veces el territorio dominicano durante 12 años. De 1844 hasta finales del año 1855, los haitianos intentaron adueñarse del territorio dominicano, pero de manera invicta los dominicanos los derrotaron. Después de eso, en el año 1861, un presidente traicionero llamado Pedro Santana le puso fin a la independencia de la República Dominicana. Anexó en nuestro territorio a España sin haber consultado con nadie, por motus propios, porque él le dio la gana. Hizo un acuerdo con la reina de España, Isabel II,
y a cambio de 150,000 pesos fuertes españoles y a cambio del título de Marqués de las Carreras que recibió el general Pedro Santana para que se los repartiera con José María Caminero, con el general Abad Alfau y unos cuantos compinches, se le puso fin a la República Dominicana. Pero en el 16 de agosto del año 1863, los dominicanos empezaron la guerra de la restauración de la República Dominicana. Restauraron la independencia de la República Dominicana 2 años después. O sea, derrotaron a los españoles de manera humillante. Los derrotaron y los sacaron del país. Fue cuando aquel 2 de abril del año 1865, la reina de España le dio la orden a sus funcionarios y soldados que abandonaran el territorio dominicano. Como ustedes ven, el pueblo dominicano tenía más de 2 siglos y medio peleando solo y derrotando a los todopoderosos. Y mientras eso sucedía, en Cuba no se había producido una rebelión importante contra los españoles. Se habían rebelado algunos esclavos, pero inmediatamente esas rebeliones fueron sofocadas. Y por eso José Martí, el líder del tercer intento libertario de Cuba, comprendió que necesitaba soldados dominicanos que dirigieran las acciones militares. Bueno, pues José Martí, después, como ya hemos dicho, de la derrota de los patriotas cubanos en la Guerra Grande y en la Guerra Chiquita, logró aglutinar a su alrededor a los más destacados combatientes de esas gestas heroicas y fundó el día 10 de abril del año 1892 en la ciudad de Nueva York, fundó el Partido Revolucionario Cubano, que estaba encaminado a independizar a Cuba. Ese tercer intento libertario, José Martí lo identificó como la guerra necesaria, y también se le conoce como la guerra del 95, porque se inició precisamente el 24 de febrero del año 1895. José Martí, tan pronto empezó la guerra necesaria, emprendió un viaje hacia la República Dominicana en procura de ayuda, en procura de armamentos, en procura de municiones, pero también tratando de conquistar al general Máximo Gómez, cuando eso ostentaba el rango de coronel Máximo Gómez, al coronel Máximo Gómez. Ya José Martí había viajado en ocasiones anteriores, en febrero del año 1892, así como en diciembre del año 1893, José Martí había viajado a la República Dominicana tratando de sumar a Máximo Gómez al Ejército Libertador de Cuba. Pero Máximo Gómez no lo aceptaba porque él era un militar de pies a cabeza, era un veterano que había peleado en la guerra de los 10 años, en la guerra de los 2 años, y antes de eso ya encontramos a Máximo Gómez a los 19 años de edad combatiendo en la batalla de San Tomé, en San Juan de la Maguana, pero a los 20 años lo encontramos combatiendo a los haitianos en la batalla de Sabana Larga. O sea que Máximo Gómez, desde que era un muchacho, venía peleando y se había destacado porque durante todos esos procesos revolucionarios siempre salió vencedor. Nunca fue derrotado en ningún combate Máximo Gómez. Y tenía esa fama de ser un magnífico estratega militar, y por eso José Martí lo quería que él fuera el jefe de todos los generales y coroneles cubanos. No lo logró en los primeros intentos, porque Máximo Gómez, como ya hemos dicho, era un militar de pie a cabeza, y él veía que quien lo estaba invitando a iniciar una guerra era un joven de unos 30 y tantos años que nunca había combatido, que nunca había tirado un balazo. Y no confiaba en José Martí, se negaba a unirse. Bueno, pues cuando empezaron ya a sonar los tiros en Cuba y José Martí llegó
a la República Dominicana, dejando como encargados de la guerra al general José Maceo, hermano del general Antonio Maceo, y al general Quintín Banderas. Los dejó peleando y se fue a buscar a Gómez a la República Dominicana a como diera de lugar. En esa tercera ocasión, José Martí sí logró convencer a Máximo Gómez. Cuando Gómez vio que ya los cubanos estaban peleando por su independencia, entonces se sumó al propósito de José Martí. El 25 de marzo del año 1895, Máximo Gómez y José Martí firmaron el Manifiesto de Montecristi, que es el acta de nacimiento de la independencia del pueblo cubano. En esa ocasión, José Martí le dijo a Máximo Gómez: señor Gómez, a cambio de este gran sacrificio que yo le pido a usted para libertar a Cuba, lo único que puedo ofrecerle es la posible ingratitud de los hombres. Bueno, pues inmediatamente le dijo Martí a Gómez que él había insistido al general Antonio Maceo, que estaba exiliado en Honduras, que le había insistido para que se fuera a pelear para Cuba, pero Maceo no se iba porque argumentaba que necesitaba 200 fusiles, que le habían ofrecido y él los estaba esperando, y por eso no se iba para Cuba. Entonces Máximo Gómez le envió una carta urgente en la que le decía: general Maceo, yo no le estoy consultando, le estoy dando la orden de que parta inmediatamente para Cuba, porque nosotros debemos juntarnos allí. Ya se huele en los campos de Cuba el olor a pólvora y es necesario que nosotros estemos allí. Santo remedio. Eso fue el 25 de febrero que se firma, el 25 de marzo que se firma el Manifiesto de Montecristi, pero el 1 de abril, varios días después, ya estaba el general Antonio Maceo, el general Flor Crombet y otros 10 soldados cubanos desembarcando en la playa de Duaba. Llegaron a la playa de Duaba, cerca de la ciudad de Camagüey, provincia de Guantánamo. Llegaron el día 1 de abril de ese año 1895. Pero ese mismo día, 1 de abril, en que desembarcaron en la playa de Duaba, los generales Antonio Maceo, Flor Crombet y sus 10 acompañantes, ese mismo día estaban zarpando a bordo de una yola desde Montecristi, José Martí y el generalísimo Máximo Gómez, que Martí lo había ascendido al grado de generalísimo para nombrarlo como jefe absoluto, como jefe supremo de todos los generales y coroneles cubanos. Bueno, pues zarparon el mismo día que llegó Maceo y Martí, que llegaron a Duaba. Estaban ellos saliendo rumbo a Cuba desde Montecristi, acompañados por el general José Borrero, que era cubano, otro cubano llamado Ángel Guerra, y también estaban acompañados por el coronel dominicano Marcos del Rosario y el capitán dominicano César Salas. Esos 6 hombres a bordo de una yola llegaron a Cuba 10 días después y desembarcaron en la playita de Cajobabo, en la provincia de Guantánamo, donde los estaban esperando los generales Antonio Maceo, Flor Crombet y los otros 10 combatientes que desembarcaron y se quedaron en los montes esperando que llegaran sus jefes. Martí tenía sumo interés en conquistar a Gómez y ponerlo al frente como comandante supremo, porque Máximo Gómez era el alumno más aventajado del general Ramón Mella. Durante la guerra de la restauración de la República Dominicana, Mella redactó un manual de guerra de guerrilla
en el que hacía un acopio de los conocimientos, de las prácticas, de la malicia que el pueblo dominicano había empleado durante 2 siglos y medio para derrotar a fuerzas más poderosas que ella. Y gracias a la aplicación, porque a ese manual de guerra de guerrillas se le sacaron copias, se le hicieron copias que fueron distribuidas en todos los cantones militares, y el general Ramón Mella, que no fue solamente aquel hombre que disparó su trabuco en la Puerta del Conde aquella noche del 27 de febrero para anunciarle al mundo el nacimiento de la República Dominicana, fue mucho más que eso. Fue en la Guerra de la Restauración, Mella fue el vicepresidente de la República en armas. Y simultáneamente también era ministro de Marina y Guerra, o sea que era el jefe del ejército restaurador. Y ese manual fue distribuido y se le daba la orden terminante a todos los comandantes de que debían aplicar las recomendaciones que Mella hacía en ese libro para que ellos lograran derrotar a los españoles. Ese manual de guerra de guerrillas de Mella es tan trascendental que hoy es estudiado en las prestigiosas escuelas militares de Saint-Cyr, Francia, West Point, Estados Unidos, en la Academia Británica, Militar Británica, como también es estudiado en la Academia Militar de Vietnam. Los vietnamitas derrotaron al poderosísimo ejército norteamericano siguiendo las recomendaciones que Mella hace en ese libro. Allá fue a parar a Vietnam, no sabemos cómo, pero a Vietnam fue a parar un manual de guerra de guerrillas de Mella, que ellos le sacaron copia, y gracias a eso usaron hasta las abejas, que Mella recomendaba usar abejas y recomendaba pelear en sitios donde hubiera muchos mosquitos para que la malaria mataran a más soldados norteamericanos que las balas de los vietnamitas. Hasta eso que Mella recomendaba un siglo antes, ya los vietnamitas lo estaban usando y derrotaron a los norteamericanos. En esa guerra de independencia de Cuba, como ya hemos reiterado, participaron muchos soldados dominicanos, más de 1000 soldados dominicanos. Porque cuando todos esos soldados de alto rango dominicanos abandonaron el ejército español, que llegaron a Cuba como la Reserva Dominicana, abandonaron el ejército español, pues fueron seguidos por más de 1000 soldados regulares. Entre los militares de alto rango que combatieron en Cuba, aquí lo tengo anotado, participaron un generalísimo, como ya sabemos, Máximo Gómez, un generalísimo dominicano, 3 que ostentaban el rango de mayor general, 3 generales, 9 coroneles, 7 tenientes coroneles, dominicanos todos, 12 comandantes. El rango de comandante equivalía más o menos como al rango de mayor. 4 capitanes, 3 tenientes y, como ya he dicho, más de 1000 soldados dominicanos que se fueron de la República Dominicana, eran miembros del ejército español, esos dominicanos que al ser derrotado el ejército español tuvieron que irse para Cuba y para Puerto Rico. Pero también en la Guerra de Independencia de Cuba participaron casi 1000 soldados puertorriqueños que, después de haber sido derrotados en el intento libertario de aquel glorioso 23 de septiembre, conocido como el Grito de Lares, que se produjo 17 días antes de que los cubanos empezaran su guerra de independencia, el 10 de octubre con el Grito de Yara, pues de Puerto Rico, todos esos puertorriqueños estaban comandados por el mayor general Carlos Ríos Rivera y por el general José Seminey Rodríguez. Fíjense cómo la historia nos hermana, cómo hemos peleado juntos siempre, los cubanos, dominicanos y puertorriqueños. Y por eso es que José Martí en una ocasión dijo que las Antillas
desde los tiempos del cacique Atuey, siempre se han estado intercambiándose hijos y prestándose libertadores. Máximo Gómez comenzó su carrera militar en el ejército dominicano combatiendo contra los haitianos, pero por razones que luego vamos a explicar, que lo vamos a explicar la semana que viene, Máximo Gómez abandonó el ejército dominicano y se unió a los españoles en la Guerra de la Restauración. No combatió directamente a los dominicanos. Él se negó a derramar sangre dominicana y por eso, como él ostentaba el rango de capitán, pues lo nombraron como capitán telegrafista. En la Restauración, Máximo Gómez era un soldado de oficina. No combatió en los campos de batalla contra los patriotas dominicanos. Luego, al irse para Cuba, al ser derrotados los dominicanos e irse para Cuba, Máximo Gómez se fue, pero se llevó acá guardado un manual del libro de Guerra de Guerrilla de Mella, que lo estudió y al que le agregó cosas que él entendía que debían hacerse. O sea, lo mejoró el manual de Guerra de Guerrilla de Mella. Y en los campamentos militares, Máximo Gómez acostumbraba rodearse en las noches de su estado mayor y analizar ese libro, y les preguntaba a sus lugartenientes: si los españoles hacen esto, ¿qué debemos hacer? Y ellos les respondían: y si hacen esta otra cosa, ¿qué debemos hacer? Y ellos analizaban ese libro de Mella, y gracias a eso, en una guerra que apenas duró 3 años, los patriotas cubanos, comandados por ese grandioso dominicano, derrotaron al poderosísimo ejército español. Pero Máximo Gómez se pasó, como ya sabemos, que llegó como soldado español a Cuba. Al ver cómo en Cuba trataban a los esclavos y a los negros y a los mulatos, se rebeló, porque eso él nunca lo vio en la República Dominicana. En Cuba se trataba peor que si fueran perros a los esclavos. Pero en la República Dominicana era todo lo contrario. A los esclavos se les daba un trato patriarcal, porque había fracasado la economía en la isla, y los españoles trataban a los esclavos de ellos como si fueran parte de la familia. Incluso les bautizaban a los hijos. Los esclavos dominicanos eran compadres de sus amos, cosa que en Cuba, en Haití, en Jamaica, en Estados Unidos, eso nunca sucedió. Eso era imposible que sucediera en otro país. Pero que en la República Dominicana la esclavitud se daba de manera anormal, por las condiciones que ya le he expuesto aquí y en otros videos anteriores. Bueno, pues Máximo Gómez, al ver el trato que le daban a los esclavos cubanos, renunció del ejército español y se unió inmediatamente. Estalló el grito de Yara, se unió a los patriotas cubanos. O sea que él empezó bien, luego cometió un error y finalmente se reivindicó en Cuba. Hoy hay algunos dominicanos que acusan a Máximo Gómez, a ese héroe de Cuba, lo acusan de ser un traidor a la patria. ¿Fue Máximo Gómez un traidor a la patria dominicana? De eso tenemos que hablar la semana que viene. De eso tenemos que hablar la semana que viene, porque en Baní, su pueblo natal, ocurrieron cosas que empujaron a Máximo Gómez a renunciar del ejército dominicano para irse y unirse al ejército español. Pero no les voy a dar más primicia. La semana que viene los espero y vamos a analizar si Máximo Gómez fue un traicionero o si fue un héroe. Hasta aquí llegamos, dándole un fuerte abrazo y pidiéndole al Padre Celestial que los bendiga. Ya lo saben, nos vemos la semana que viene.